Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este espacio que se llama Corporalidades, en el que hablamos sobre la experiencia de habitar nuestros cuerpos. Yo soy Raquel y estoy muy feliz de estar aquí hoy, como siempre. Me emociona mucho venir a hablar de nuevo sobre temas del cuerpo que me encantan. Y el tema de hoy es la digestión. Este tema lo tenía pendiente desde la vez pasada porque hablé del aparato digestivo y entonces ahora pues tocaba hablar sobre el proceso de digestión como tal. Siento que en ese otro episodio, que igual te invito a escuchar si no lo escuchaste, hablé un poco más como sobre el sistema en sí, generalidades, cosas que son un poco más como de, pues sí, como ideas o como formas de conectar con el sistema digestivo, el aparato digestivo. Pero el proceso de digestión como tal, pues lo dejé para un episodio especial porque pues son muchos detalles los que quiero hablar aquí y es un proceso larguísimo y muy importante. Entonces, pues aquí está. Así que comencemos. La digestión es un proceso vital, ¿ok? Es un proceso que todos hacemos, que todos tenemos que hacer y que además obviamente se trata de la comida, ¿verdad? O sea, todos sabemos que tiene que ver con la comida, pero también quiero que acompañando esta explicación te vayas dando cuenta de cómo no solamente la comida es lo que se digiere y que el aparato digestivo tiene funciones más allá de la digestión del alimento, que sí obviamente es la principal, la más obvia, la más material, la que vemos, pero también tiene como esta misma función pero a nivel emocional. Entonces también se trata de la digestión de nuestras emociones, de nuestras experiencias, de todo lo que vivimos básicamente. Y acompañando esta explicación que voy a ir dando como sobre todo el recorrido que hace el alimento para ser digerido dentro del cuerpo, quiero que vayas también como que haciendo este símil con la parte emocional, con la parte de las vivencias, de las experiencias que vivimos, porque es algo que se procesa también de esta forma. Obviamente el cuerpo físico sí transforma el alimento y las emociones y también como que las experiencias se van transformando obviamente a nivel mental, pero tiene también una transformación energética que está acompañada por este proceso de digestión. Y probablemente también identifiques cosas que a lo mejor tienes ahí como que, no sé, que a lo mejor tú particularmente batallas en cierto proceso digestivo y que entonces puedes más o menos como guiarlo un poco hacia la parte del procesamiento de las vivencias, ¿ok? Entonces la digestión se trata de transformación, ¿ok? La transformación de alimentos y de algo que está exterior a nuestro cuerpo que se transforma en algo diferente. Y tiene como 3 etapas, vamos a decirle así. Entonces la primera etapa, que es como lo que pasa en la parte más superior del aparato digestivo, es ahora sí que la ingesta, ¿no? La ingestión, la entrada del alimento. La segunda parte sería el procesamiento, que es lo que es la descomposición y la absorción. Y la tercera parte es la excreción, ¿vale? Estas 3 partes no es como que estén súbitamente separadas, sino que un poco todas van actuando al mismo tiempo, pero más, o sea, como que se concentra más la parte de la ingesta en la parte superior, la parte del procesamiento en la parte media y la parte de la excreción en la parte inferior del aparato digestivo, ¿ok? El aparato digestivo consiste de un solo tubo virtual, o bueno, ese sería como que el tubo digestivo, como se conoce, ¿verdad? El tubo digestivo es como un tubo virtual, y con virtual me refiero a que no es como que sea un tubo rígido o como una manguera o como un popote que todo el tiempo tiene como aire en medio, o sea que está como que abierto, rígido, y abierto me refiero como a que está como que no está aplastado, pues. Y
y que tiene como aire. Haz de cuenta la tráquea. La tráquea es un tubo que sí es como un popote o como una manguera, más o menos. Entonces es semirrígida. Tiene unas partes que son rígidas y unas partes que no son rígidas, pero todo el tiempo se mantiene con aire dentro, ¿verdad? La tráquea, que es el conducto de aire en las vías respiratorias. Y a diferencia de la tráquea, el tubo digestivo no es así. El tubo digestivo no tiene una parte rígida como tal. Entonces, o sea, cuando está inactivo, está cerrado, está como aplastado. No cerrado de que súper rígidamente, simplemente está como aplastado, ahora sí que para guardar espacio, ¿no? Como para no ocupar tanto espacio. Y al momento de que empieza la digestión o de que hay paso de alimento o algo, pues se vuelve un poquito más amplio. Ahora sí que es flexible y entonces deja que pase el alimento y luego se vuelve a aplastar, más o menos, ¿ok? A eso me refiero con que es un tubo virtual, que no es un tubo como tal, es como una especie de manguera aplastada. En fin, tienen varios metros de largo el tubo digestivo, porque como te digo, ahora sí que va desde la boca hasta el ano, ¿ok? Todo esto es tubo digestivo, se considera así. Pero va teniendo distintos órganos. Entonces o sea, hay como unas compuertas que lo separan, que se llaman esfínteres, y entonces dependiendo de la parte en la que estés, se va a nombrar como un órgano distinto. Y cada uno de esos órganos tiene algunas cosas que son específicas a ese órgano, tiene como peculiaridades y puede cambiar un poquito el ancho del tubo, del tubo digestivo en esa zona, o puede cambiar un poquito la forma, o puede cambiar como que su ambiente bioquímico interno, pero el tubo, digamos, se mantiene ahora sí que igual. En el otro episodio, en el anterior, te mencionaba cómo yo lo comparo como con una casa, ¿no? O sea, es como una casa y dentro de la casa hay como un gran pasillo que a lo mejor tiene puertas que van hacia otros lados del cuerpo, pero en realidad es como que un solo pasillo con diferentes puertas que vas atravesando y llegas a más pasillo, haz de cuenta, hasta que sales por la puerta trasera, ¿no? Algo así. Y bueno, además de este tubo principal, hay otros órganos que son auxiliares de la digestión, ¿ok? Igual ahorita los vamos a ir mencionando poco a poco, pero estos órganos auxiliares se encargan de inyectar sustancias al tubo digestivo, como fluidos, con enzimas o con nutrientes específicos que sirven de apoyo para la digestión. Y también hay unos que inyectan como hormonas, que son glándulas, que o sea, estas glándulas auxiliares a la digestión funcionan con hormonas, y las hormonas no van al tubo digestivo, van a la sangre, pero la sangre como que las transporta y entonces llegan a donde tienen que llegar y son mensajeros. Recuerda que las hormonas son mensajeros químicos y entonces llevan como instrucciones o llevan información de qué es lo que se tiene que hacer. Y otra cosa muy importante de la digestión es que, como todo proceso del cuerpo, tiene como que esta forma de causa y efecto. O sea, siempre hay algo que va a generar o que va a activar o a inhibir al siguiente paso, ¿ok? Es como una especie de cascada en la que, o como una escalera, tal vez podría decirse así, en la que como que tienes que pasar por un escalón para que ese escalón entonces te lleve al otro escalón. O sea, y cada uno de estos pasos va activando o va inhibiendo al siguiente dependiendo, y entonces se va haciendo como que una especie de, pues sí, como una cascada tal vez no lineal, pero sí es como una especie de algoritmo en el que una cosa va activando a la otra, ¿vale? Entonces el punto es que para cuando la comida llega a X parte del tubo digestivo, ya esa parte está completamente preparada para su llegada. Y un poco así funciona también la digestión, o sea, no es como que un proceso que inicie de la nada, sino que es algo que se va activando poco a poco. Y pues como ya dijimos, es un solo tubo, entonces a fuerza se va a tener que ir el alimento pues por el camino, ¿no? O sea, a fuerza tiene que ir derecho y no hay forma de que se vaya a otros lados. Entonces, en el momento en el que tú muerdes algo para comer, ya, o sea, ya se sabe que el destino de ese alimento va a ser en algún punto llegar hasta el ano. ¿Sí me explico?
O sea, como que ya hay un proceso muy, muy lineal, o sea, muy organizado en todo esto. Y hay muchísima comunicación interna del cuerpo entre unos órganos y otros, entre unos tejidos y otros, en la sangre, en el cerebro, en todos lados. Se sabe como en qué paso estás y qué sigue, ¿no? O sea, cuáles son las acciones para el siguiente paso. Muchas veces nos dicen que la digestión comienza en la boca. Y esto pues suena cierto, pero para mí yo siento que la digestión comienza un poquito antes, de hecho, de la boca, que es en los sentidos. Particularmente el sentido del olfato es un sentido que viene muy muy de la mano con el gusto, con el antojo, con la digestión, porque en cuanto tú hueles algo que se te antoja, o sea, bueno, para empezar, en cuanto tú hueles algo, ya sabes si esa comida se te antoja o no se te antoja, ¿vale? Y dependiendo de si se te antoja o no se te antoja, es qué va a pasar en tu cuerpo. Si se te antoja, vas a empezar a salivar. Y ese es el primer como proceso que se activa de la digestión, que empiezas a salivar anticipando el alimento. Si no se te antoja, una de dos, o tal vez no pasa nada, o bueno, se va a agudizar un poco tu olfato porque entonces va a buscar algo que sí se le antoje. O la otra es que eso que olió más bien le genere repulsión a tu sistema digestivo y entonces lo que vas a generar va a ser como que como un poco de agrura, un poco de acidez, porque es cuando el estómago te está diciendo no, por ahí no, ¿vale? Entonces la digestión comienza con el olfato. La vista también tiene mucha conexión con el sistema digestivo, porque también puedes ver algo que se te hace como asqueroso o repulsivo o algo que se te antoja. Y ya cuando estás un poco más de cerca, pues también puede ser incluso el oído y el tacto, que son como auxiliares, pero principalmente el olfato y luego la vista son así los primeros sentidos que se dan cuenta de cuando algo se te está antojando, ¿vale? El antojo, de hecho, es algo muy importante para la digestión, porque de ahí depende si vas a comer o no, o qué vas a comer o con qué ganas vas a comer, ¿vale? El antojo es algo muy, muy importante. Y de hecho, los sentidos, antes de llegar al gusto, como ya vimos, los otros cuatro sentidos desfilan en su participación en el primer proceso de digestión y sobre todo funcionan como filtros, funcionan como tipo luz roja, luz verde, el que te va diciendo como hacia dónde acercarte para ir a comer. Y entonces con base en lo que digan esos sentidos, tu cuerpo se va a empezar a mover. O sea, así como caricatura de que hueles así de que el pan de la panadería y tú no te das cuenta, pero ya caminaste y ya estás en la entrada de la panadería, ¿no? Y ya estás ahí de que viendo cuál te vas a comprar. O así, ¿no? De repente ya estás de que en la entrada del restaurante o ya llegaste a la cocina a ver qué preparó tu mamá, así, ¿no? Entonces el cuerpo solito como que va a obedecer incluso a este impulso, a este filtro de los sentidos en la digestión, ¿no? Y entonces te va a generar como toda esta respuesta anticipatoria a la comida, pues, que es el salivar, el que tu estómago empieza a segregar ácido gástrico, etcétera. Entonces tu cuerpo se mueve hasta llegar al alimento. Si lo piensas como en un tiempo más primitivo, pues el cuerpo se tiene que activar incluso como para generar la caza o la recolección, que, o sea, el esfuerzo físico que involucra el obtener alimento. En esta etapa de la humanidad pues ya no es necesario eso precisamente, pero pues se reemplaza como con la acción de cocinar o de caminar hacia el lugar donde vas a conseguir tu comida, ¿no? De que, te digo, llegar a la cocina, llegar al restaurante, manejar a donde tengas que manejar, caminar, correr, lo que sea que tengas que hacer para moverte y llegar a donde es el alimento, ¿no? O la parte de cocinar, ¿vale? Y después tenemos un segundo filtro después de los sentidos, que es el de la boca, ¿ok? La boca misma es un filtro como de forma, vamos a decirlo. No sé cómo explicarlo. Sí, es un filtro así como de qué es lo que puede entrar al cuerpo, o sea, el sistema digestivo, a través de la boca, pues solamente va a entrar algo
que quepa en la boca, ¿verdad? O sea, el mismo tamaño de la boca ya es un filtro de tamaño, ¿ok? Y de hecho los dientes y las uñas, como que en un principio primitivo, bueno, las manos, vamos a decir, nos ayudan como a facilitar que lo que nos estamos comiendo cumpla con las características para que quepan en nuestra boca y las podamos masticar, ¿verdad? Entonces eso es algo importante. Que igual ahorita ya lo estamos supliendo como con los utensilios de cocina, de que los cuchillos que sirven para cortar la comida y que te quepa el pedacito de carne y no tengas que andar de que mordiendo acá una pierna de pollo directamente del pollo como tal vez hubiera sido primitivamente, ¿no? Entonces, de cualquier forma, las manos y la boca van dándole forma a lo que necesitas para que, o sea, van dándole forma al alimento para que quede como necesita estar, para que pueda entrar al cuerpo, ¿verdad? Entonces ese es un segundo filtro, es un filtro de tamaño, un filtro también de temperatura, porque si está muy caliente, pues la lengua luego rechaza el alimento, si está muy frío, pues también. Es un filtro de textura, porque si hay algo que es demasiado duro para que tus dientes incluso lo puedan morder, entonces también dices, ¿qué onda? No me puedo comer esto, ¿sabes? Es un filtro de incluso de acidez, o sea, como como que de todas sus propiedades físicas, pues. Y entonces hasta este momento es que llega a intervenir el sentido del gusto. Ya cuando pasó el filtro 1, que fueron todos los demás sentidos, y el filtro 2, que fue la boca, con las propiedades físicas del alimento, entonces ya podemos llegar al filtro 3, que es el sentido del gusto, ¿no? Ya una vez que ya el alimento está en nuestra boca, o bueno, la lengua tiene como esta capacidad de extenderse y salir un poco del cuerpo para probar, que eso también puede ser, pero bueno, es parte como de este filtro de gusto. Y también aquí hay una posibilidad de que la lengua rechace la comida. Si hay algo que no te gusta, velo en los niños pequeños. Luego lo escupen, lo sacan, te lo dejan ahí en la mano. Entonces, y tú, ¿no? O sea, una persona adulta también lo hace, ¿no? De que algo no te gustó. A veces ya como que dices, ya haces unas caras feas, pero pues te lo terminas comiendo. Pero pues muchas veces es como de que no, o sea, esto por ejemplo, no sé, está demasiado salado, ¿no? ¿Sabes qué? No me lo puedo comer porque está muy salado. O cosas así, ¿no? Entonces aquí ya tienes como este tercer filtro que es el sentido del gusto y la lengua en sí, ¿no? Y va a haber veces que no sé, espero que no estés comiendo en este momento, alerta, esto va a ser un poco asqueroso, pero bueno, no sé si te ha pasado que de repente has comido algo que está como en mal estado, que ya está medio descompuesto, pero que no estaba suficientemente como mal como para que tu nariz lo detectara, o tal vez tenías la nariz tapada o no sé, lo que sea. Pero en cuanto llega así a tu lengua y pruebas así, das de cuenta de que la leche cortada o algo así es como, ¿sabes? O sea, luego hasta tu estómago dice como, no, esto no va a entrar aquí. Y todavía ni llega a tu estómago y el estómago está así, das de cuenta que sientes cómo se hace, se arruga, ¿no? Y la lengua también es como, o sea, lo expulsa porque es un filtro muy importante, o sea, el sabor, el detectar cosas agrias o cosas amargas, pues generalmente da pistas de que algo está echado a perder, ¿verdad? Hay veces que no y a veces que ahora sí que como que nos aguantamos el mal sabor porque tenemos alguna otra especie de recompensa o a lo mejor tu gusto se va adecuando a sabores así agrios como no sé, el yogur muy ácido, cosas así, o como cuando tomas alcohol y que inicialmente a nadie le gusta el alcohol, pero eventualmente pues te lo tomas porque o sea, lo que quieres es el efecto que te produce, ¿no? O sea, algo así, pero en un inicio justamente este filtro que te dice así como que, ¿sabes qué? Esto no te lo deberías comer. A veces es algo a lo que es muy bueno como hacerle caso, ¿verdad? Porque es como, se me hace que está echado a perder, se me hace que esto te va a hacer daño, ¿vale? Y bueno, después la boca empieza a hacer su parte de la digestión. Aquí hay en general hay dos tipos de digestión, la digestión mecánica y la digestión química, que ambas suceden al mismo tiempo, pero son así como que cada quien hace su parte. La digestión mecánica es la parte del movimiento, ¿verdad? Entonces en la boca, esta digestión mecánica la hacen las muelas y la hace la lengua.
el hecho de que estén mordiendo, masticando y revolviendo la comida dentro de la boca. Eso, y un poco la saliva también contribuye a la digestión mecánica en el sentido en el que lubrica lo que hay dentro de la boca y entonces se puede mover correctamente. Y la digestión química se da por las enzimas, ¿ok? Las enzimas que son proteínas especializadas en la descomposición, o bueno, son proteínas especializadas en llevar a cabo reacciones químicas. Esas son las enzimas. Entonces, en este caso, las enzimas sirven para descomponer el alimento químicamente, o sea, a nivel químico lo descomponen en partes más pequeñas, en moléculas más simples, ¿vale? En la boca, la saliva contiene también amilasa salival, que es una proteína, una enzima, que se encarga de descomponer las azúcares, ¿vale? Y casi no hay enzimas para descomponer proteínas y lípidos en esta parte de o sea, en la boca. Lo que más se descompone así súper rápido son los carbohidratos, ¿vale? Y de hecho, esto lo puedes ver como, por ejemplo, si tú te comes, no sé, un pedazo de papa o un dulce, una galleta o algo así, que son puros carbohidratos, se descompone rápido. O sea, es como que se hace suavecito y de repente ya, o sea, a lo mejor si pasa suficiente tiempo ni siquiera lo tienes que masticar y ya te lo puedes tragar directamente, ¿no? Porque la amilasa hace su trabajo de descomponerlo y hacerlo suavecito y simple. Pero un pedazo de carne, por ejemplo, no lo, o sea, lo puedes masticar y masticar y masticar y masticar y va a seguir estando pues suficientemente duro como para que no lo puedas tragar tan fácil y o lo puedes dejar, o sea, si lo dejas en tu boca sin masticar no lo vas a poder tragar tan fácil porque justamente no tenemos las proteínas o las enzimas para digerir proteínas y grasas en la boca. O sea, sí tenemos, pero son muy muy poquitas. Pero bueno, aquí empieza esta digestión química y mecánica en la boca y el alimento se convierte, el término se llama bolo alimenticio, que es pues esto, o sea, comida medio digerida, medio descompuesta con saliva. O sea, esa mezcla se llama bolo alimenticio. Y entonces después la boca y la úvula sirven como como palanquitas, como compuertas que hacen que ese alimento pase hacia la garganta y luego siga su camino hacia el esófago. El esófago es donde pues empieza como la forma tubular del tubo digestivo y es básicamente un túnel, un canal en el que solamente comunica la garganta con el estómago y ahí empieza a bajar el alimento. Casi siempre en este punto de la digestión nosotros como que nos perdemos o sea, le perdemos el rastro, pues. O sea, la parte, digamos, consciente de la digestión comienza en la boca y ahí queda. Una vez que la deglutimos, una vez que la tragamos y que empieza a pasar al esófago, como que ya se nos olvida que existe. A menos que tenga circunstancias especiales que hagan que sientas cómo va bajando, como si comiste algo muy picante o demasiado caliente o muy ácido o cosas así, como que a veces sí las vas sintiendo un poquito más, pero pues casi siempre ahí te olvidas de que estuviste comiendo, ¿no? Pero la digestión sigue, ¿verdad? Y le faltan varias horas. Entonces, aquí en el esófago, que empieza en la garganta y termina en la boca del estómago, empieza el movimiento de peristalsis o peristaltismo, que este es un tipo de movimiento que es ahora sí que el movimiento especializado del intestino, y la forma en que funciona es que cada cierto tiempo, o sea, tiene como un ritmo específico, hace contracciones que son en forma de onda, es decir que, o sea, imagínate el tubito que es el esófago. Hace cuenta que se contrae como si fuera un anillo en toda, o sea, en toda
la circunferencia del tubo, y entonces esa contracción empieza como a bajar, y con esa, o sea, me refiero a que va, sí, va bajando así como, o sea, tiene músculos, pues, tiene unas capas musculares, todo el tubo digestivo tiene capas musculares de músculo liso, y entonces estos músculos se van contrayendo, pero se contraen de una forma en la que, como una ola, haz de cuenta, en que empiezan en un anillito inicial y luego van haciendo como, contraen el anillito después, luego en la sección que sigue, y luego en la que sigue, en la que sigue, en la que sigue. Entonces van empujando el bolo alimenticio hacia abajo hasta que llega al estómago. Y en esta entrada del estómago hay un primer esfínter que se llama cardias. Aquí es donde la comida, el bolo alimenticio, llega al estómago y entonces se vuelca en el estómago. Y en el estómago tiene todo un proceso, ¿vale? El estómago por algo es el protagonista del sistema digestivo. Todo el mundo lo conoce, muchos confunden el intestino con el estómago, dicen me duele el estómago cuando en realidad tienen cólicos intestinales o cuando en realidad es un dolor de, no sé, de hígado o algo así. El estómago es el protagonista de la digestión y con justa razón. Y es que es un órgano muy especial porque aparte de que tiene una forma muy característica, que es así como que, pues no sé, que tendrá forma como de frijol, pero un poco más angosto en su parte final. Y además tiene un ambiente bioquímico, un ambiente de tejido muy muy especial porque tiene ácido clorhídrico en particular, que si conoces pues es como uno de los ácidos más fuertes. Su pH es muy muy bajo y además tiene, tiene como una forma muy específica que también tiene músculo y tiene músculos muy fuertes que lo que hacen es que se contrae, ya no necesariamente en la forma de onda, sino que haz de cuenta que pues como que machaca, o sea, va machacando el alimento, que es la digestión mecánica, y tiene muchísimas enzimas. O sea, cada enzima hace como su propia parte, que es descomponer diferentes sustancias, pero digamos que las protagonistas son la pepsina, que es la que se encarga de digerir las proteínas. Y con el ácido, o sea, el ácido hace una segunda descomposición, o sea, después de que la boca hizo como su primera descomposición y hace como que como que tritura y hace como suavecito el alimento. Entonces cuando llega al estómago, el ácido del estómago lo que hace es que desnaturaliza las proteínas de lo que te estás comiendo. Y eso de desnaturalizar es como que las descompone, como que les quita su función y las rompe, haz de cuenta, las va rompiendo en partes más pequeñas. Y luego la pepsina se encarga también de romper esas partes pequeñas en partes más pequeñas todavía, ¿vale? Entonces aquí viene justo la parte mecánica y la parte química a nivel del estómago. Y de hecho el estómago también funciona como un tercer filtro, ¿sale? O sea, ya dijimos que el primer filtro fueron los sentidos, luego la boca y luego el estómago también es un filtro. Hasta el estómago, haz de cuenta que hasta esta porción, toda esta porción superior, digamos, del aparato digestivo, es como esta primera parte, ¿no? La parte de la entrada de alimento. Si hay algo que pasaste por alto en tus sentidos, que pasaste por alto en la boca, pero que el estómago detectó y que dijo, esto no te va a hacer bien, entonces el estómago lo regresa por donde vino, que se llama vómito eso, ¿verdad? Y el estómago a mí se me hace un órgano súper perceptivo, ¿sabes? Porque detecta muy bien las cosas que, o sea, como que justamente tiene un criterio tal vez un poco más rudo, más rígido que todo lo anterior, que la boca, que los sentidos. Y entonces de repente como que si algo no le late, si algo no le cuadra, como que dice, no, vas para afuera, y entonces lo regresa y a través del vómito, ¿vale? Y puede ser que se tarde un poquito, o sea, puede ser que tal vez te comas algo y dentro de 1 o 2 horas es que lo regresa, pero o sea, como que yo siento que a veces hace su intento, ¿no? Es como, imagínate que
cuando conoces a alguien que como que de entrada dices, híjole, como que esta persona no me da buena vibra, o como que no siento que vayamos a congeniar bien, pero dices, bueno, va, a ver, le voy a dar una oportunidad. Y entonces, convives un poquito con la persona, y entonces dices, bueno, a ver, sí, voy a ver si sí, voy a ver si no. Y luego de repente dices, no, ¿sabes qué? No la trago. Haz de cuenta que sí es el estómago. Entonces a veces sí como que dice, güey, a veces es inmediato, ¿no? De que llega al estómago y va para afuera. Pero a veces no, a veces también es como de que, pues vamos a ver si la aguanto, si no. Y de repente dices, no, ¿sabes qué? Siempre no. Y va para afuera, ¿vale? Y recordando lo que te decía al inicio, esto yo lo quiero hacer como este punto de analogía en el que no solamente sucede esto con la comida, ¿verdad? A veces las experiencias que tiene uno que te causan gastritis, que te causan acidez, que te causan agruras, eso es una señal para saber cuando una experiencia que estás viviendo no es algo sano, no es algo saludable, no es algo que le va a hacer bien, porque el estómago es un guardián. El estómago es un órgano de discernimiento. Además de todo lo que hace de digestión y de procesar, el estómago es un órgano de discernimiento que te dice, esta persona sí, esta persona no. A mí me ha pasado, yo tengo experiencias personales en las que estoy en X situación con una persona específica y mi estómago literalmente empieza a vomitar. Y no es que haya comido algo mal y no es que tenga como alguna otra enfermedad, sino que simplemente es la forma del estómago de decir, esto no va bien, esto no está bien. O sea, es una forma muy somática de expresar cuando tal vez justo alguien más, o sea, tus radares pasaron por alto tal cosa, pero tu estómago sí lo nota, tu estómago siempre se da cuenta. Entonces esto es una invitación a que escuches a tu estómago, a que sientas tu estómago y a que sigas sus consejos, porque el estómago es muy expresivo, es muy fácil darte cuenta cuando tienes agruras, porque la acidez es como muy escandalosa, se siente feo, te hace como un hueco en la panza, o sea, es doloroso, es incómodo, porque justamente el estómago te está tratando de decir algo. Es como, ¿sabes qué? Esta situación no, este lugar no, este trabajo no, esta persona no, ¿sale? Entonces, escucha tu estómago porque tiene muchísima sabiduría en cuanto a la toma de decisiones de qué te va a hacer bien y qué no te va a hacer bien, ¿vale? Ahora, cuando algo está bien, también tu estómago lo sabe, porque entonces hay veces que aunque comas algo medio rascuacho ahí, medio mal cocinado, lo que sea, o sea, lo sientes así como que, delicioso. Hay veces que el estómago está así como que tan contento que a lo mejor ni siquiera comes suficiente en un día y de todas maneras está bien y no te da hambre y no te molesta, digamos. Y hay veces que estás tan cómodo que hasta las cosas te saben mejor, ¿sale? Entonces el sistema digestivo tiene como muchísimo esta forma de expresar cuando estás yendo bien en la vida y cuando no estás yendo bien en la vida. Entonces hazle caso, ¿vale? Entonces, bueno, volviendo a la parte fisiológica de la digestión, ya que se hizo como toda esta machaca de comida, de bolo alimenticio con ácido gástrico, aquí ya se llama quimo. En esta parte toda esta masa rara se llama quimo. Y entonces pasa varias horas en el estómago, se machaca, se descompone, se llena de ácido, se deteriora, que es un proceso de descomposición, de putrefacción, lo que pasa en el estómago, y que de hecho una de los resultados de la putrefacción es la generación de gases. Y pues esos son los eructos, ¿verdad? O sea, cuando eructas, pues es literalmente un resultado de la descomposición que se está llevando a cabo en tu estómago, y entonces ese gas sale por la chimenea que es el esófago y luego por la boca, ¿vale? Y por eso los eructos huelen mal, porque literalmente es materia orgánica en descomposición, es como una composta, así es como si
si tiras algo en la basura y es de que una cáscara de plátano se va a descomponer y va a oler mal. Es lo mismo que pasa, solamente que está acelerado el proceso porque tiene un montón de enzimas el estómago, ¿vale? Entonces aquí termina, digamos, esta parte de la primera parte de la digestión, la primera fase, que es la que yo me estoy explicando, que es la fase de la entrada, digamos, ¿vale? Después de esto viene la entrada y un poco el procesamiento, ¿verdad? El procesamiento también empieza en el estómago. Bueno, empieza en la boca con la amilasa salival que procesa los carbohidratos, pero la parte fuerte de la descomposición y de la putrefacción es en el estómago, ¿vale? Que por cierto, el estómago, gracias a su capa muscular, se puede expandir muchísimo, o sea, es como muy flexible y luego recupera su tamaño. Si se expande como muy constantemente, entonces genera una modificación plástica que significa que ya a lo mejor su tamaño mínimo ya no es como era antes. O sea, si empiezas a comer como mucho, pues sí, literalmente puedes hacer que el estómago se expanda y que luego ya no se pueda contraer tanto. O al contrario, si empiezas a comer muy poquito, entonces el estómago se hace muy chiquitito y luego a lo mejor no se puede expandir tanto, entonces tiene como menos tolerancia para estar lleno. Pero bueno, aquí el estómago también tiene unas hormonas que la verdad no me acuerdo, en este momento no me acuerdo el nombre, pero hay una hormona que le llaman la hormona de la saciedad, que es justamente la que te dice cuando ya estás lleno. O sea, es la que te avisa de que, ¿sabes qué? Ahorita ya no entra más comida. O sea, ya llegamos al límite, ¿vale? Y esto tiene que ver justamente con la presión que se está generando en las paredes internas del estómago. Y un poco también como con el peso y como con la carga que tiene, ¿vale? Pero más que nada por esa presión de que tanto ya se expandió el estómago en cuanto a sus capacidades. Y si si no le haces caso, lo que te decía, si no le haces caso al estómago y sigues comiendo después de que ya te mandó esa señal de saciedad, de nuevo va a decir, ¿sabes qué? Aquí ya no cabe ni un alma y va para afuera. Y entonces te lo va a regresar porque ya no ocupo, ¿vale? Y te va a ir peor. Pero bueno. Entonces aquí termina esta parte del estómago. Y entonces empieza a pasar hacia la siguiente fase, ¿no? Hacia el siguiente órgano, que es el intestino. Aquí hay un esfínter que se llama píloro, y el esfínter del píloro es así como un anillito que pues normalmente está sellado cuando todo está sucediendo, toda la machaca del estómago está cerrado, y después se abre para dejar pasar este quimo hacia el duodeno, ¿ok? El duodeno es la parte inicial del intestino delgado. Aquí en el intestino delgado pasa algo muy interesante, que es que en una de las porciones principales hay un conducto que viene del hígado, bueno, en realidad viene de la vesícula biliar, que está ahí como que abajito del hígado, y justamente secreta bilis hacia el intestino. Es lo que te decía, hay algunos órganos auxiliares a la digestión. Entonces la vesícula biliar, cuando llega, o sea, te digo, todos están de acuerdo, todos se ponen de acuerdo, y entonces el momento en el que se vierte el quimo en el intestino, ya se secretó la bilis desde la vesícula biliar. Y la bilis tiene una propiedad alcalina, ¿vale? O sea, es como una base. No es tan potente, o sea, no es así como una base tan potente como lo es, por ejemplo, el ácido clorhídrico del estómago, que sí es un ácido muy potente. La bilis no es tan alcalina, pero sí tiene un porcentaje, o bueno, como una medida de alcalinidad. Y también tiene sales, las sales biliares, ¿vale? Y la bilis lo que hace es que justamente con ese choque químico neutraliza el ácido que viene del estómago, ¿vale? Que a lo mejor no viene solito el ácido, ya un poquito se neutralizó o se apaciguó con las mismas sales del estómago y con lo que estamos comiendo. Entonces ya no llega al intestino tan ácido como estuvo en el estómago, pero lo poco que llega se neutraliza con la bilis. Y la bilis además tiene muchísimas enzimas que son de lípidos, ¿vale? Entonces, como ya vimos, las
digamos, 3 moléculas principales que comemos, o sea, de las que nos nutrimos, que son carbohidratos, proteínas y lípidos, se van descomponiendo en diferentes partes. Los carbohidratos en la boca, las proteínas en el estómago y los lípidos en el intestino, en el duodeno, por la bilis, ¿vale? Entonces, aquí es donde empieza como la digestión más potente, digamos. O sea, después de la parte de la machaca del estómago, empieza el proceso que es más lento, que es la parte de la primera, en el duodeno se empiezan a descomponer, lo que te digo, los lípidos, pero además empieza lo que es la absorción de los nutrientes. Aquí ya no solo estamos en la parte de putrefacción, ya esa parte ya casi terminó en el estómago, nada más faltan los lípidos. Entonces se termina, digamos, de descomponer el alimento en el quimo, aquí en el duodeno, pero entonces al mismo tiempo también comienza lo que es la absorción, ¿vale? El intestino es la parte, pues ahora sí que más larga del tubo digestivo. O sea, ¿qué te gusta? Como el 80%, esto es un dato acá aproximado. Yo me imagino que el 80%, si no es que más, de la longitud del tubo digestivo completo está en el intestino delgado, ¿vale? Y el duodeno es una parte muy larga, o sea, es la parte inicial, pero pues mide un par de metros. No me sé las medidas exactas. Te recomiendo unos libros de anatomía para esto, porque hay libros que tienen esto muy detallado, pero bueno, sí mide bastante. O sea, el intestino solo mide varios metros, pues. Y en el duodeno, la estructura por dentro hace cuenta, son como vellosidades. O sea, aparte de que es como un tubito que parece como un tobogán, tiene como vellosidades, ¿vale? O sea, tiene así como que pelitos, pero no son pelitos como tal, solamente son extensiones del mismo tejido del duodeno, del mismo tejido intestinal, y entonces tiene mucosa, que la mucosa es el fluido que está constantemente en el intestino y en el estómago también. En realidad en todo el tubo digestivo hay mucosa, solo que, por ejemplo, la saliva se le llama saliva específicamente, pero haz de cuenta que algo similar a la saliva está presente en todo el tubo digestivo porque es lo que lubrica, ¿okay? Lo que mantiene hidratado. Y además es donde están las células inmunes, los glóbulos blancos. Vienen justamente en este fluido y de ahí se encargan pues de regular o sea, de prevenir infecciones y de regular a las bacterias, ¿vale? Entonces, en el duodeno, bueno, en todo el intestino delgado, te digo, la estructura por dentro es así como que tiene pelitos, haz de cuenta. Y estos pelitos que son minis, a su vez tienen así como que más pelitos. Y estos son, o sea, estas vellosidades son como la parte en la que hace contacto con, ahora sí que con el quimo, ¿vale? ¿Por qué son así? O sea, el intestino tiene una razón de ser así tan largo y tan retorcido que da un buen de vueltas, y aparte está como arrugadito, y aparte tiene sus vellosidades, porque entonces todo esto aumenta la superficie de contacto y le da más chance al intestino de hacer interacción con lo que viene en el quimo, que son los nutrientes. O sea, el quimo, para cuando llega al intestino, ya es un caldo nutritivo, o sea, ya está listo para absorberse, porque ya pasó por la saliva, la masticación, por la machaca del estómago, o sea, todo el movimiento pues de descomposición del estómago, por el ácido, por la pepsina, por la amilasa, o sea, ya pasó como por todas las partes enzimáticas. Y bueno, de hecho hay otra parte, aparte de la bilis que se secreta en el intestino, también se secreta el jugo pancreático, ¿vale? El páncreas, que es un órgano asociado a la digestión también, que a lo mejor lo conoces porque es el que se encarga de generar insulina, entonces es muy famoso por el tema de la diabetes, pero además de la insulina y del glucagón, que es como la enzima complementaria de la insulina,
que también ayudan a la digestión, pero bueno, eso es como una fase siguiente. Además de esto, el páncreas también crea una especie de, pues sí, un fluido que se llama jugo pancreático, que también está lleno de enzimas y de sales que también ayudan a la digestión de los nutrientes, ¿vale? Entonces, todo esto, o sea, como que van virtiendo sus fluidos, cada uno de los órganos. La bilis la produce el hígado y se resguarda en la vesícula biliar y luego ya se incorpora al intestino cuando se necesite, y el jugo pancreático, ¿vale? Y además hay otro que se llama jugo entérico, que es el que hace justamente el intestino solito, y que también, o sea, todos estos jugos, todos estos fluidos tienen sales y tienen enzimas y tienen agua y tienen células blancas que son auxiliares de las defensas del cuerpo, ¿vale? Entonces todo esto está aquí sucediendo al mismo tiempo en el intestino. También hay peristalsis, que es este movimiento ondular del que hablábamos, que va contrayéndose y empujando al quimo por el intestino. Y entonces, mientras está como terminando de descomponer lo que falta de descomponerse, en los vellitos del intestino, en la parte interna, empieza a darse esta interacción molecular de lo que viene en el quimo, las moléculas que ya están súper descompuestas, súper chiquitas, simples y listas para ser absorbidas. Y en el vellito del intestino lo que viene es un vasito de sangre, o sea, un vasito sanguíneo, y que es el donde se absorbe, o sea, se absorben algunos nutrientes y que llegan directamente a la sangre. Y entonces la sangre, o sea, en este vasito se llena de nutrientes, y esta sangre que ya está llena de nutrientes sigue su camino por la sangre y ya llega a vasos un poquito más grandes, hasta el sistema porta, ¿ok? Aquí es donde hay una vena muy importante que se llama vena porta, que esta vena reparte todos esos nutrientes que vienen del intestino, que está recogiendo así cada microvellito que hay en el intestino, en todos los metros de intestino. Cada uno de esos microvellitos llevan un vasito sanguíneo, y entonces estos vasitos así, cada uno así chiquitito va recogiendo nutrientes, y estos nutrientes llegan a la vena porta, y la vena porta los reparte hacia el hígado, ¿vale? El hígado es otro órgano que es asociado a la digestión, que lo conocen como el laboratorio del cuerpo, porque el hígado es el que procesa todo. Si el estómago y el intestino descomponen todo, que es lo que se conoce como metabolismo, pero particularmente anabolismo, que es la parte del metabolismo que destruye todo y que convierte moléculas grandotas en moléculas chiquititas y simples, se absorben y luego llegan al hígado, y el hígado hace la segunda parte del metabolismo, que es el catabolismo. Y el catabolismo es todos esos moléculas, todos esos legos, parecen legos, bueno, no parecen, pero o sea, a mí me recuerda como esa analogía. Todos esos legos así chiquitos individuales llegan al hígado, y el hígado empieza a armar cosas con esos legos, lo que necesite, lo que haga falta en el mismo hígado, en la sangre, en los órganos, en los huesos, en los músculos, en el cerebro, dependiendo de qué haga falta. O sea, el hígado está súper enterado de las necesidades del cuerpo. Entonces, en donde sea que haga falta, lo que hace el hígado es como que manufactura todas las proteínas, o sea, de las proteínas chiquititas, de los aminoácidos, que son como las partes que componen a las proteínas, de los aminoácidos así chiquititos, hace proteínas grandotas, complejas, que necesita el cuerpo, y las va repartiendo hacia donde se necesiten. Si se necesitan en el ojo, las manda por la sangre y llegan al ojo. Si las necesitas en el pie, las manda por la sangre y llegan al pie, ¿vale? El hígado es el que hace todo esto, es el que hace el catabolismo, es el que procesa todo lo que se absorbió. Y si lo que se absorbió es tóxico, el hígado lo procesa también, lo inhabilita para que ya no haga daño en el cuerpo, y luego lo manda a desechar, ¿vale? Por eso es que es tan importante que no te excedas con sustancias como el alcohol,
como los medicamentos, como pues, drogas en general, como los alimentos ultraprocesados, porque todas estas cosas son sustancias tóxicas o microplásticos o venenos en sus diferentes formas que se absorben en el intestino y que llegan al hígado, y entonces el hígado los tiene que descomponer. Y cuando constantemente le está llegando al hígado, además de que hace un súper trabajo en ensamblar todas las proteínas necesarias, todas las estructuras necesarias, todos los nutrientes grandes, las cadenas de lo que sea que necesites, además de que se encarga de eso y hace un súper trabajo el hígado en estar ensamblando todo y en de estar como descomponiendo, inhabilitando, paralizando lo que sea tóxico y mandándolo a excreción. Si tú constantemente le estás dando tóxicos, si tú estás tomando alcohol todos los días o todas las semanas, o estás tomando medicamentos, o peor, mezclas medicamentos con alcohol, o estás comiendo alimentos ultraprocesados y te estás llenando de microplásticos y de metales pesados y de todas estas cosas, pues entonces sobrecargas muchísimo al hígado, y es por eso que de repente llegan enfermedades como el hígado graso, como la cirrosis, como la hepatitis, y son como cosas que, digo, la hepatitis necesaria, o sea, por lo general hay un virus que está interviniendo aquí, pero si tú de por sí estás dándole tóxicos y estás haciendo que se pudra tu hígado con tanta cosa que tiene que procesar, para empezar, lo que va a priorizar tu hígado va a ser quitar a lo tóxico, va a ser deshabilitar a lo tóxico, y entonces a lo mejor hace eso a costa de tu nutrición. O sea, si lo que tiene que hacer para mantenerte bien es primero deshabilitar todo lo que te está haciendo mal, entonces a lo mejor lo único que su trabajo se va a volver solamente estar deshabilitando el veneno que te estás tomando en la comida, en la bebida, y ni siquiera va a poder nutrirte completamente, y entonces por eso te va a dar una desnutrición o vas a empezar a tener otros problemas derivados a que no estás teniendo lo que necesitas cuando lo necesitas, porque no estás dejando que tu hígado trabaje, porque lo estás intoxicando constantemente, ¿vale? Entonces también aguas con ese tema. Y bueno, regresando un poquito, ya vimos como que uno de los pasos en el que después de que se absorbe algo en el intestino, llega por el vaso sanguíneo hasta el hígado. Ese es un paso, ¿vale? Ese es uno de los caminos. Otro camino posible es que sobre todo los lípidos y las sustancias que son muy grandes como para que vayan en la sangre, entonces se cuelan a otro sistema, que es otro vasito que también va en el vellito del intestino, que es el vaso linfático. Y entonces entran por la linfa, que ya hablamos en el episodio del sistema linfático, ya hablamos de la linfa. Entonces, revisa ese si quieres profundizar en ese tema, porque no es tan popular. Entonces, cuando va por el sistema linfático, pues igual agarra su curso en los vasos linfáticos y va pasando por los ganglios, y también eventualmente se filtra, y ese filtrado de linfa eventualmente llega a la sangre, pero los nutrientes que son así de grandes pues se van trasladando o transportando a través de los vasos linfáticos igual a donde se necesiten, ¿vale? Que también puede ser al mismo hígado, o puede ser que se necesiten ir al riñón, o que vayan a los ganglios, o al vaso, o a algún otro órgano que necesite procesarlos antes de que a lo mejor se puedan desechar, o antes de que se usen de otra cosa dentro del cuerpo, ¿vale? Ese sería como el segundo camino posible, que ambos son absorción. Y el tercer camino sería ahora sí que sigan su camino, que no se absorban y que sigan por el tubo digestivo, ¿vale? Ahora vamos a volver un poco lo que te decía al inicio, de que no solamente es un proceso fisiológico de alimentación esto. Recuerda que todo lo que consumes tiene que pasar por un proceso de absorción o de excreción, ¿vale? Aquí en el intestino es en el donde se decide qué sí se absorbe y qué no se absorbe.
O sea, regresando a la analogía de cuando alguien no te da como que una buena vibra al inicio y luego el estómago te dice si sí o si no. Bueno, vamos a decir que el estómago ya dijo, ok, sí, vamos a darle chance a esta persona. Entonces integras a esa persona a tu vida. Y haga lo que haga esa persona, o sea, las acciones que tenga o las interacciones que tenga contigo, van a influir de alguna manera en ti, ¿vale? Es algo que ya pasó, o sea, si ya lo integraste, si ya integraste a esa persona a tu vida, si ya aceptaste ese trabajo, si ya te mudaste a esa ciudad nueva, ya pasó la prueba de los primeros filtros de la boca del estómago, ¿no? O sea, ya pasó la prueba de los sentidos, ya pasó la prueba del estómago de que es como que la repulsión inmediata o la aceptación y la descomposición. Entonces ya lo absorbiste, ¿vale? Vamos a decirlo así en esta metáfora, ya lo absorbiste, entonces ya está en tu intestino, ya no hay forma de que se salga de ahí. Entonces solamente hay dos caminos. Una vez que ya integraste algo a tu vida, una vez que ya lo integraste a tu cuerpo, solamente hay dos caminos. O lo absorbes y lo vuelves parte de ti, o lo dejas ir y eventualmente se va a excretar. Pero aquí ya estamos hablando sobre todo de las cosas pequeñas. Acuérdate que para este punto ya están descompuestas todas esas cosas. Ya no estamos hablando de dejar ir a la persona o al lugar, porque ya lo integraste a tu vida. Entonces ya vamos a empezar a ver los pequeños detalles de la persona que integraste a tu vida, del trabajo que tomaste, del proyecto que iniciaste, de la empresa que lanzaste, de lo que sea, la que sea la decisión que hayas tomado. Puede ser una misma decisión, una experiencia que decidiste tomar. Ya llegaste, ya estás ahí, ya no hay vuelta atrás, ya no la puedes cancelar. Entonces ahora lo que sigue es o lo absorbes y si lo absorbes estás aceptando que tu cuerpo lo transforme, o sea, o se va a afectar a tu cuerpo de alguna forma. O se va a tu hígado y entonces tu hígado hace lo mejor que puede con eso. O se va a tu hígado y tu hígado dice, ¿sabes qué? Esto es tóxico, lo vamos a sacar del cuerpo, pero en el camino ya te estuvo intoxicando. O se vuelve alguna parte de ti. O sea, se vuelve tal vez una proteína estructural y ahora ya está en tus músculos. Y ya va a ser parte de lo que te dé fuerza en la vida. Eso que absorbiste de la experiencia. O se vuelve parte de tu ojo y entonces esto que absorbiste ya te va a ayudar a ver de una forma diferente. ¿Vale? Estoy haciendo analogías corporales, somáticas, de cómo a veces las experiencias también, vamos a decirlo, en general, cuando estás atravesando una experiencia, lo que vas a hacer es que vas a descomponer eso en partes pequeñas. Y entonces va a haber partes de esa experiencia que sí vas a absorber y que sí vas a integrar y que se van a volver una parte de ti y que te van a acompañar por el resto de tu vida. Y también va a haber partes que simplemente tienes que dejar ir. O va a haber partes que a lo mejor absorbiste, pero que tal vez debiste haberlas dejado ir, pero ya las absorbiste, ya ni modo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tienes que volverlas de una forma, inhabilitarlas, neutralizarlas, para que ya no te hagan más daño. Porque en ese camino, como ya decidiste absorberlas, ya te hicieron daño, ya están adentro, ya te intoxicaron de alguna forma. Entonces, ahora lo que sigue es busca el camino, busca la forma para que eso se pueda neutralizar de la mejor manera y que entonces ya no se quede dentro de ti. A lo mejor ya te hizo daño, ya lo absorbiste, ya está dentro de ti, ya va a ser una parte de tu experiencia, pero esa parte tóxica la tienes que eliminar y a lo mejor va a ser un camino más largo, va a ser un camino más complejo, pero eventualmente se va a eliminar. Y mientras ese tramo que te hizo de dolor y de toxicidad dentro del cuerpo, como que te envenenó de alguna forma, tal vez te cambió, tal vez esa experiencia te está cambiando a través del dolor y al final de cuentas es algo que tenías que atravesar, ¿vale? Pero entonces ahora viene el aprendizaje. Si ya pasaste por esta experiencia tóxica, entonces ya no vuelvas a comer de eso mismo. Si ya supiste que el alcohol te intoxicó y te hizo perder tu balance, tu equilibrio y te hizo ver las cosas de una forma irracional y te
generó una especie de vergüenza o te generó una desinhibición que te llevó a hacer algo que no querías. Entonces, la forma de continuar, o sea, una vez que ya pasaste eso, pues ya te hiciste daño, ya te intoxicaste, ya te envenenaste, ya pasó ese veneno por tu cuerpo y ya tiene que salir. Y va a salir porque el cuerpo lo va a procesar, porque la mente lo va a procesar y va a salir. Pero entonces la decisión ahora es, ya no voy a tomar así, ya no voy a tomar tal vez, en general, punto. Si ya supe que X alimento me hace demasiado daño porque me hace demasiado pesada o me quita la concentración o me hace tal vez ser una mala persona o me hace como enojarme fácilmente, entonces simplemente lo voy a cortar eso, ya no voy a comer de eso, ya no voy a comer de esta experiencia. O sea, tomas decisiones pues en base a todo esto que está sucediendo, ¿vale? Una parte importante de la digestión es, además de que aceptas lo que ya absorbiste, lo tienes que aceptar porque ya no hay de otra, ya no lo puedes sacar, ya no lo puedes regresar, lo tienes que aceptar y va a estar ahí y tienes que sufrir las consecuencias de lo que aceptaste, tienes que sufrir el dolor del veneno, la intoxicación que te haga sentir lo que sea que comiste, lo que sea que aceptaste y absorbiste, lo tienes que procesar, pero entonces toma decisiones para que en el futuro no te sigas intoxicando, porque de nada sirve que te hayas dado cuenta de que esa sustancia o esa persona o ese lugar o ese trabajo te intoxicó, si entonces al siguiente día vas a volver a comer de lo mismo, vas a volver a ir al mismo lugar, vas a salir con la misma persona, vas a llegar al mismo trabajo otra vez y vas a volver a intoxicarte. Y entonces lo que te decía, vas a mantener al hígado trabajando y no vas a poder nutrirte bien. Si constantemente estás absorbiendo en tu vida puras experiencias venenosas, entonces no le vas a dar chance a tu cuerpo de procesar lo que sí estás haciendo bien. Porque eso que estás comiendo que es veneno, esa experiencia que estás teniendo que es venenosa, va a contaminar todo lo demás. Y no importa que tengas una gran dieta, si de todas maneras vas y tomas alcohol. Y no importa que tengas el trabajo de tus sueños, si de todas maneras llegas a tu casa y estás con una pareja que te maltrata o que te hace menos o que no te escucha o que no te entiende y con la que no estás bien. O no tiene nada, o sea, no sirve de nada que tengas así la mejor familia del mundo si de todas maneras vas todos los días a un trabajo que no te gusta o vives en una ciudad que no te gusta. Porque entonces eso que no está bien envenena todo lo que sí está bien. Y bueno, o sea, si lo pones como que racionalmente en suma, sí, a lo mejor, obviamente es mejor tener 3 cosas bien y una mal que tener 4 cosas mal. O sea, sí es cierto. Pero me refiero a que siempre va a haber una cosa que puedas mejorar y siempre va a haber una decisión que puedas tomar a partir de lo que ya viviste, a partir de lo que ya pasó y de lo que ya integraste, ¿vale? Y esto es algo que nos enseña el sistema digestivo, el intestino particularmente, es el que se encarga de separar lo bueno de lo malo, lo puro de lo impuro, ¿vale? Es el que se encarga de absorber lo que ya pasaron tus filtros iniciales, o lo absorbe, lo integra y lo procesas ya dentro del cuerpo, o lo dejas ir. O simplemente dices, ¿sabes qué? Esta pequeña parte de la experiencia no me sirvió. Esta parte sí me sirvió, sí la absorbo, esta parte no me sirvió, entonces la dejo ir y se va a excretar y va a salir y no va a formar parte de mí porque no la voy a absorber. Esta pequeña, o tal vez este pequeño aspecto de esta persona, que a lo mejor es una persona que sí es muy nutritiva, pero tiene un pequeño defecto, bueno, tal vez entonces ese pequeño defecto lo dejo que se vaya y que no se absorba y que no sea parte de mí. Y todo lo demás sí, toda la parte nutritiva de esta persona sí la voy a absorber, sí la voy a integrar. Y ya decido yo qué porcentaje es nutritivo y qué porcentaje es venenoso, y con base en eso ya puedo decidir si me voy a seguir comiendo a esa persona en el sentido en el que voy a seguir interactuando, voy a seguir teniendo a esta persona en mi vida, o si simplemente no
ya no, o sea, ya no va a formar parte de mi dieta, ya no va a formar parte de mi vida, ¿vale? Lo mismo con cualquier cosa, experiencias, incluso como con tus gustos, con actividades que hagas, con grupos de personas, instituciones a las que estés como afiliada, no sé, servicios que contratas, o sea, todo lo que sea que traes a tu vida es algo que estás consumiendo y es algo que entra en esta reflexión de todo lo que nos enseña el intestino. En fin, ya vimos que la función principal del intestino es esta: separar lo nutritivo de lo no nutritivo, absorber lo nutritivo, dejar ir lo que no es nutritivo, ¿vale? Y este es un proceso largo. Acuérdate que el intestino es un tubo enorme, es largo, es lento. La digestión esta es lenta. Esta parte de la digestión dura más de 5 horas, o sea, puede durar hasta 10, 15 horas en el alimento. Entonces, si lo ves en forma de experiencias, pues sí, es algo que puede durar tal vez meses, años. O sea, puede ser que te tardes mucho en procesar las cosas que aceptaste tener en tu vida, pero el punto es que eventualmente te des cuenta de que sí tienes que absorber y que no, ¿vale? Así como el intestino le hace. Y después del intestino delgado viene el intestino grueso, ¿ok? También conocido como colon. El colon ya es una parte mucho más corta del intestino, ya es la parte final. Solamente, no sé, yo creo que no es ni 1 metro de longitud, tal vez es 1 metro o un poquito menos, ya no es mucho. Bueno, pasa primero por el apéndice, que es un reservorio inmunológico que sirve para, ahora sí que hace como una especie de chequeo de seguridad. Es así como de que a ver qué tanta bacteria viene aquí, porque recuerda que lo que comes puede ser que tenga bacterias, o sea, y no necesariamente es malo. Pero en todo el trayecto del intestino y del tubo digestivo hay microorganismos. Muchos se mueren en el estómago por las condiciones de acidez, pero algunas sobreviven, ¿vale? Entonces, ya que pasa todo el intestino, llega al apéndice, y en el apéndice hace como una especie de chequeo de seguridad, y si hay algo que es como muy peligroso, lo ataca luego y lo neutraliza, y si no, pues simplemente sigue su camino y llega al intestino grueso, ¿verdad? Al colon. El colon tiene como 3 partes: el ascendente, el transverso y el descendente. Si tú lo ves en un esquema, es así como una especie de techito. O sea, es como, haz de cuenta, una pared, y luego el techo, y luego otra pared, y luego ya es como que la colita, que es lo que llega al ano, y ya es cuando se excreta, ¿vale? Pero dentro del colon lo que sucede es que hay mucha absorción de agua. En el agua se absorbe, perdón, en el colon se absorbe mucho, o sea, todo el agua que estuvo ayudando a que fluyera el quimo, a que llegara o sea, que la digestión como que fuera así un juguito rico, liquidito, todo bonito para facilitar la absorción de los nutrientes en el intestino. Esta agua que viene de la saliva, de la mucosa, de la bilis, de los jugos entéricos, pancreáticos, o sea, todo esto que es muchísima agua, pues ahí se reabsorbe, porque obviamente el cuerpo no va a desperdiciar toda esa agua, ¿verdad? El cuerpo también necesita como conservar esa agua para poder mantenerse hidratado. Y aquí sucede entonces esta absorción del agua, ¿no? O sea, el colon recupera toda el agua y entonces por eso es que empieza a hacer como esta sustancia otra vez como pastosita y la va compactando poco a poco, y por eso es que sale con la consistencia con la que sale, que ya la conoces, que son las heces, ¿verdad? Ya las heces tienen como esta consistencia pues suavecita, pero no es líquida, ¿verdad? Es como pastosita nada más. Porque si es líquida, entonces es diarrea, y la diarrea es un problema, porque justamente toda el agua que se está usando en la digestión no se puede absorber en el colon. O sea, cuando el colon tiene algún problema, no puede reabsorber esa agua y entonces deja que todo se vaya tal cual, y por eso es que sale líquido, y entonces por eso te deshidratas cuando hay diarrea, porque se está desperdiciando un montón de agua que podría reabsorberse al cuerpo y seguirse utilizando tal vez pues para regular el volumen de la sangre, para mantener tu piel, tus ojos hidratados, para
seguir haciendo digestión con el agua, ¿vale? O sea, se tiene que reutilizar justamente pues para que se use en todos los procesos. Pero si no se reutiliza, entonces es muchísima agua la que se usa en la digestión. Y si no la reutiliza el cuerpo, si no la puede reabsorber en el colon, entonces se sale y por eso te deshidratas, ¿vale? Y es un súper problema, de hecho. Entonces el colon, te digo, es esta parte final de la digestión. Ya en esta parte ya pasamos todo lo que es la entrada, los filtros, el procesamiento. Ya, o sea, es como que el último filtro, nada más así como que rescata lo último que se tiene que rescatar, que es el agua, que es la parte como que más, justo lo que permite todo lo fluido de la digestión. Y aquí hay muchísimas bacterias también, entonces en el colon hay como que una parte final también de descomposición que es por las puras bacterias, porque a pesar de que es un tramo muy corto, en este punto va muy lento, muy lento. Ya es como de por sí en todo el intestino iba lento y aquí va como que más lento porque ya es lo último. Y entonces muchas de las bacterias que se encuentran aquí viviendo en el colon hacen como que una digestión final, que es como, por ejemplo, la parte de la celulosa. La celulosa es como la parte, es como un azúcar que está almacenada de una forma química muy específica y que vive en las plantas. O sea, lo que nosotros conocemos como fibra. Cuando comes, no sé, de qué hojas, así la lechuga, la espinaca, todas estas que son hojas y que tienen como mucha fibra. Esas nosotros no las podemos digerir solitos. Necesitamos bacterias que las digieren por nosotros. Y estas bacterias comen y son felices y las digieren y luego ya las podemos absorber. Entonces esto sucede también mucho en el colon, que es donde hay más concentración de bacterias. Hay como que una última fase de descomposición que ya es gracias a la microbiota intestinal, o la flora intestinal, como le digas. Y hay como que otro proceso de descomposición y también por eso los gases que salen por el ano también son apestan mucho porque también es algo que se está descomponiendo dentro del cuerpo y pues el ano solamente sirve de ventana para que salgan y que no se estén ahí intoxicando a tu cuerpo, ¿vale? O sea, tienen que salir. Es importante que salgan, ¿vale? Es saludable que salgan. Y algo importante del colon es que la medida en la que se va absorbiendo el agua tiene que ser como que a un ritmo muy específico, porque si se absorbe demasiado rápido toda el agua, entonces las heces se vuelven demasiado sólidas y ya no pueden fluir, ya no pueden seguir avanzando, ¿vale? Sobre todo la parte del colon ascendente, que ya ves que es como, pues va hacia arriba, va en contra de la gravedad, necesita ayuda, necesita la contracción de la peristalsis y necesita agüita como para seguir fluyendo. Si se absorbe demasiado rápido o si de entrada no tienes suficiente agua en el cuerpo porque estás deshidratada, porque no tomas suficiente agua, porque nada más tomas alcohol y chela y refresco para hidratarte y no tomas suficiente agua en tus alimentos, entonces puede que no esté fluyendo bien esa parte de las heces, que es la parte más pesada, o sea, es la parte donde ya se compactó todo y entonces es como que le cuesta trabajo avanzar. Es importante que haya hidratación en este punto, porque si no, te estreñes. Así de fácil, puede ser que vivas estreñida simplemente porque no tomas suficiente agua. O aquí también viene otra vez la parte de relacionar este proceso fisiológico con el proceso mental y emocional de excretar lo que se tiene que excretar, ¿vale? Acuérdate que esta última fase, la fase del colon, es ya la última, o sea, es la despedida, es cuando el colon dice, ok, ya todo lo que pasó, lo que no pasó, no sé, se absorbió, no se absorbió, pero aquí es como que la última oportunidad que tienes, o sea, es como la despedida, pues, el colon es el órgano de las despedidas, vamos a ponerlo así. El colon es el que dice, ya es lo último, o sea, aquí se decide si voy a absorber las últimas cosas, si voy a exprimir lo último que pueda sacar de esto,
de este alimento, de esta experiencia, de esta persona, de este trabajo, de este lugar, etcétera, ya sabes, de esta experiencia que estoy viviendo, de esta vivencia. Y entonces o se absorbe lo último o viene este otro proceso de, ¿sabes qué? No quiero que se vaya, no quiero que se acabe, no sé decir adiós, no sé despedirme de lo que ya terminó. O sea, no sé tal vez identificar la muerte natural de un proceso, el final, pues, el final natural de una experiencia, porque todo tiene un final. Acuérdate, todo tiene un final y tal vez se tardó muchísimo y tal vez pasaron muchos años en este proceso, pero eventualmente tienes que saber dejar ir, tienes que saber decir adiós. Y esto es lo que el colon nos enseña, que o puedes decir adiós demasiado rápido y ya ni siquiera absorbes lo último que tenías que absorber y hasta el agua dejas que se vaya, y entonces eso te va a hacer mal porque se te va a ir algo que sí tenías que conservar y te deshidratas. O tal vez absorbes demasiado y tensas tanto que ni siquiera dejas que avance y no dejas que no te puedes despedir bien. Y entonces todo lo mantienes ahí de que dices, no, esto ya es lo último, lo voy a retener lo más que pueda. Y entonces lo dejas ahí horas o días y luego tienes constipación y tienes estreñimiento y te empieza a doler porque estás cargando algo que ya no tiene que estar ahí. Estás cargando algo que ya se tiene que ir, que ya te tienes que despedir, que ya tienes que soltar y no lo estás sabiendo soltar, ¿vale? El colon es el órgano que agradece. También es además de las despedidas, es el órgano de la gratitud. Es el órgano en el que justamente dice, ¿sabes qué? Todo lo que me diste ya lo absorbí, ya es parte de mí, todo lo que sí tenía yo que incorporar ya va a ser parte de mí, ya va a ser una parte estructural de mi piel o de mis huesos o de mis órganos, o tal vez ya está dando vueltas por mi sangre y entonces me acuerdo de ti porque empieza a dar vueltas todo el tiempo y ya lo incorporé, ya es parte de mí. Gracias por lo que me diste, gracias por lo que pude absorber, por lo que me enseñaste, gracias por eso que a lo mejor me envenenó, pero que aprendí, que hice defensas, que ya sé cómo procesar y que ya cuando me vuelva a caer este veneno ya lo voy a poder sacar más rápido, ¿vale? O ya lo voy a poder identificar y ni siquiera me lo voy a comer porque ya vi que es venenoso. Gracias por eso, ¿vale? Acuérdate que con las despedidas viene mucho este proceso de todo lo que pasó, todo lo que sí absorbí, lo que no absorbí, lo que dejé ir, ya, o sea, lo que dejé ir en su momento es porque no lo quise absorber y es porque eso era lo mejor. Y entonces, ¿por qué ahora te estás cambiando de opinión? ¿Por qué ahora estás cambiando de parecer? Déjalo que siga su camino, déjalo que se vaya. Dale un poquito de agua para que pueda avanzar bien. Absorbe el exceso de agua porque hay cosas con las que te tienes que quedar y no quieres deshidratarte solamente por dejar ir a alguien o a algo, solamente por decirle adiós a tu vida en X lugar o a tu X proyecto. Déjalo que se vaya, porque ya pasó todo lo que tenía que pasar, ya atravesó todo tu tronco, todo tu cuerpo, ya hizo un viaje y unos toboganes increíblemente largos y una serie de procesos enormes y súper complejos. Ya pasó, ya deja que se vaya, ¿vale? Conserva lo que tengas que conservar. Eso es lo que nos enseña el colon. Y aquí viene la excreción. Después de que termina de absorberse lo último, después de que lo último que se descompone aquí en esta simbiosis mágica de la microbiota, entonces llega al final el proceso en donde otra vez se vuelve consciente la digestión, que es cuando tenemos que excretar las heces, ¿vale? Y entonces aquí otra vez viene como un estímulo que te dice, ¿sabes qué? Por favor, ve al baño más cercano que tengas. Necesitas sacar esto, agradece todo lo que te dejó y deja que se vaya. Y pues aquí concluye. Idealmente eso que defecamos pues vuelve a la tierra, ¿vale? Eso es como que el proceso que la tierra diseñó, el proceso divino de
la tierra nos da de comer y nosotros le damos de comer a la tierra, ¿vale? Es un proceso en el que se va realimentando toda la energía y se va convirtiendo en cosas diferentes. Nosotros aquí en este punto servimos como transformación de lo que nosotros llamamos alimento, las frutas, las verduras, las hojas y otros animales, el agua misma, todo esto de lo que nos alimentamos, que vamos incorporando a nuestro cuerpo, servimos como un puente de transformación. Le damos una forma distinta, le damos una estructura química distinta, lo integramos en nuestro cuerpo. Parte de la tierra forma parte de nuestros como legos del cuerpo. Tenemos un cuerpo hecho con partes prestadas de Madre Tierra, por eso somos parte de ella, somos parte de Madre Tierra, somos extensiones de ella, somos sus hijos, sus hijas. Y entonces cuando nos toca devolver esto que nos dio, allá que pasó por nuestra transformación, por nuestro cuerpo transformador, entonces lo regresamos y alimentamos otras cosas, alimentamos plantas, alimentamos hongos, algunos animales incluso se alimentan de las heces y el proceso más natural es regresarlo a la tierra. Y esto es también un poco de invitación a regresar a las fosas cáusticas y los baños secos, que son creo que la forma más biodegradable y más correcta de mantener o de procesar nuestros desechos, y no necesariamente el drenaje, porque el drenaje pues contamina mucho el agua en realidad y contamina los ríos y contamina los mares y los cuerpos de agua en general, porque obviamente las heces no es lo único que dejamos en el drenaje, ¿verdad? Echamos todo la porquería que tenemos en nuestras casas, toda la mugre, todo lo que lavamos, los jabones y todas esas cosas y llegan al drenaje y se van. Entonces, bueno, aquí solamente un pequeño comentario. Las fosas cáusticas y los baños secos creo que son la mejor manera de disponer del agua contaminada, del agua sucia que generamos en nuestros hogares, porque aquí es donde permitimos que efectivamente esto vuelva a la tierra y que la tierra pueda hacer lo que necesita hacer con estas sustancias y se puede nutrir y las puede descomponer, y también tiene su propio proceso de digestión nuestra tierra, y tiene muchas especies diferentes que van haciendo diferentes cosas, pero aquí se cierra como este círculo. De la tierra venimos y a la tierra volvemos, ¿vale? Y aquí le voy a dejar. Este capítulo estuvo larguísimo, ya sabía que iba a estar larguísimo porque este proceso de la digestión es enorme, es hermoso, yo me apasiono mucho hablando de esto porque me encanta y es muy importante conocerlo. Entonces, bueno, te agradezco mucho si te quedaste hasta este punto. Espero que puedas aprender, que hayas aprendido algo, lo que sea, que puedas, no sé, como reflejar cosas que a lo mejor venías pensando, algo en lo que estés de acuerdo, algo en lo que no estés de acuerdo, lo que sea. Acuérdate que mi contenido, así como cualquier otra cosa que estés consumiendo, atraviesa el sistema digestivo, ¿ok? Atraviesa la digestión en forma de tus pensamientos, en forma de tus emociones, y de esta forma también la tienes que procesar y tienes que absorber lo que sea para ti, lo que te sirva, lo que puedas hacer parte de ti y lo que puedas interiorizar, y lo que no, entonces hay que sacarlo, ¿vale? Lo que no te sirva de este contenido también lo tienes que sacar, lo tienes que dejar ir, lo tienes que excretar como las heces. Entonces me despido, te mando un gran abrazo y te deseo lo mejor. Nos vemos a la próxima.